voy a seguir hablando de vacunas. Yo creo que es un tema obligado, ¿verdad? Como bien decía Abel, pues hoy hubo de todas las reacciones. Primero por el acto, que ciertamente fue un acto muy formal. Algunos dicen que se hizo política con el acto. Yo creo que estaba bien. Es el paso más importante y más esperado para enfrentar el coronavirus, la llegada de las vacunas, y se hizo un acto formal y para aquellos. Otros critican que el presidente no se fuera de los primeros en inocularse, sobre todo después que su vocera había pronosticado que del primer lote que llegara al país, el presidente, no importara la cantidad ni de cuál fuera el laboratorio al que perteneciera, la farmacéutica, se iba a poner la vacuna. Pero han dado unas explicaciones, yo creo que también son válidas. El presidente y su esposa ya le dio la enfermedad, tienen anticuerpos, fueron muy pocas las vacunas que llegaron, y bueno, hay una excusa válida que también debe de ser escuchada. Y también saber que si se lo hubiese puesto, también iban a decir que había aprovechado de las pocas vacunas, dosis, para ponérsela. De todas formas, yo creo que habérsela puesto sí era bueno en el sentido de crear confianza, porque la gente desconfía de todas las vacunas, y de esta pudiera tener más excusa para desconfiar, porque es una variante de la AstraZeneca, se pudo obtener relativamente fácil y ha llegado a países de más pobreza. Pero además el Instituto Serum hizo más diplomacia de vacuna, como se dice, o sea, regaló en las fases posteriores, ya en el proceso de aprobación, regaló vacunas para que algunos países visibilizara la vacuna, que no tenía el respaldo mediático de una firma o de un nombre como AstraZeneca, que ha trabajado su marca y que además es una marca más cara, vamos a decir así, en lo que el laboratorio invirtió para darse a conocer y para promocionarse. Ellos lo hicieron a través de la diplomacia de vacunas. Sin embargo, el Instituto Serum es el mayor fabricante de vacunas del mundo, y además en sus estudios fase 3 tuvo la mayor muestra, buscó la mayor muestra por encima inclusive de los estándares exigidos y de los que más de otras vacunas que utilizaron una muestra mayor. Por lo tanto, es una vacuna que ha sido más probada, más ensayada es la palabra. De todas maneras, todas las vacunas han sido aprobadas en emergencia. ¿Qué significa en emergencia? Bueno, que no tienen el nivel de corresponsalía de las farmacéuticas de otras vacunas que tienen ya mucho tiempo en el espectro y que tardaron, exacto, aunque se agotaron todas las fases que éticamente en la medicina se exige, pero por el tiempo acortado y por además haber sido aprobada para grupos etarios específicos, pues las farmacéuticas no asumen la responsabilidad de los efectos adversos o de los efectos secundarios. Se plantea un tema, esto plantea muchísimos temas desde el punto de vista del análisis jurídico sobre la obligatoriedad o no de vacunarse, sobre el derecho que pudieran tener los gobiernos de obligar a las personas a vacunarse, y también las responsabilidades que adquiere el que decide en el caso de que no se obligue a vacunarse, que asume la persona frente a los terceros o en la limitación de sus derechos fundamentales. Es un tema jurídico, aunque sea pesado, hay que verlo. Aquí no se optó ni siquiera por plantear el debate de
de establecer la vacunación obligatoria, aunque nosotros tenemos de facto vacunación obligatoria para los infantes en algunas enfermedades, como es la difteria, el tétano, ¿verdad que sí? Esas enfermedades, es sarampión, varicela. Pero en este caso se ha planteado que la vacunación es voluntaria. Claro, tiene que ser voluntaria no solamente por el análisis jurídico, sino también por la no responsabilidad que tienen los fabricantes de la vacuna. ¿Por qué? Porque si ellos pudieran asumir responsabilidad por los efectos adversos y demás, pues el Estado pudiera tener más fuerza para decir, usted está obligado a vacunarse. Por eso tiene que firmar el consentimiento, firmar el documento de consentimiento informado que dice que usted decide voluntariamente vacunarse, que le han dicho cuáles pudieran ser los efectos de esa vacunación y demás. Desde el punto de vista de la vacunación, el ser humano tiene derecho a decidir si permite entrar a su cuerpo sustancias ajenas, sustancias que no son propias del cuerpo, aunque sean biológicas. En este caso es un adenovirus, es un virus atenuado del chimpancé, de resfriado común, que lo modifican para que no pueda entrar a las células y vamos a decir, y tener su vigor, su eficacia. Pero el cuerpo empieza a producir respuesta inmunológica y empieza a producir anticuerpos, pero es un virus atenuado, y aparte de que pudiera traer efectos adversos, está el tema de la alergia, el shock anafiláctico, que puede efectivamente producir desde reacciones muy sencillas hasta reacciones muy grandes. Y eso sí es impredecible. Eso siempre puede pasar ante cualquier sustancia que no sea de tu propio cuerpo. Inclusive aún siendo totalmente biológica, como es el caso de los trasplantes. Por esa razón, la voluntad tiene que estar presente ahí. Y además porque hay otros derechos fundamentales que pueden alegarse que están en juego y que se violarían, como es el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, el derecho a la integralidad de las personas. Que cada persona puede alegar y decir, bueno, yo tengo mis derechos y yo no quiero que me vacunen. Ahora bien, y los derechos colectivos de los demás, porque toda la persona que no se vacuna puede enfermarse, y si tiene acceso a la vida, a estar en sociedad, a estar cercano a las personas, puede infectar a otro. Otra de las razones por las que se ha planteado la discusión es que la vacuna no tiene totalmente una protección. Por lo tanto, la gente puede decir, bueno, tú me obligas a vacunarme, pero tú no me estás garantizando a mí que yo no me voy a enfermar. Por lo tanto, cuando yo hago la ponderación entre beneficio y riesgo que yo tengo, que pudiera llegar hasta la muerte, yo prefiero no vacunarme. Lo que se ha planteado en otros países, sobre todo la discusión en España, es hasta dónde el Estado puede no obligar a la persona a vacunarse, pero sí restringirla de ciertas actividades o de ciertos lugares. A usted no se vacuna, está bien, usted puede decidir no vacunarse. Ahora usted no puede ir a un gimnasio, porque son actividades donde hay contacto de fluido, donde por más que se guarde el protocolo sanitario, siempre puede haber una interacción, y porque además, ese es un tema muy importante, es que siempre van a estar pasando hacia una edad. O sea, aunque el último nivel de vacunación sea de 18 en adelante, en lo que el virus sigue vivo, hay jóvenes que van a pasar de 17 a 18 años, que ya pudieran ser vacunables. Pero además, también los niños se enferman de coronavirus. Lo que se ha planteado es que las vacunas no han sido diseñadas para esos grupos menores, porque las posibles complicaciones de la enfermedad pueden ser, en principio, bien asumidas por esos grupos etarios, pero no es que ellos no se enferman, porque hay que ver cuál es el derecho que puede ser reclamado de un menor de 18 años que tenga comorbilidades, por ejemplo.
que lo hay, con presión alta o con inmunosupresión. Ellos pudieran alegarle al Estado que tienen el derecho a la salud que le ha sido concedido a otros grupos, porque ellos tienen riesgos que lo hacen a ellos más elegibles para ser vacunados, a lo mejor que hasta el grupo de mayor edad. También, ¿qué se plantea con aquellas personas que no pueden otorgar su consentimiento porque son enajenados, porque están ahora mismo en una situación, inclusive personas que pudieran estar hasta en un coma inducido por una situación de una enfermedad que obligue a esa persona a que lo induzcan a un coma? Esa persona no puede dar su consentimiento, pero tiene una situación de salud que implica que la racionalidad el Estado debe, haciendo un uso racional, de aplicarle la vacuna. Ustedes ven cuántas situaciones se dan y se chocan, sobre todo con los derechos fundamentales. El derecho a la salud, es verdad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, me permite a mí no decidir no vacunarse, pero ese ejercicio, ese derecho, pone en peligro el derecho a la vida de otra persona que tú puedes infectar, y pone en peligro el derecho a la salud de la persona y de la colectividad, porque tú eres un vector, tú eres una persona que puedes infectar a otros. Inclusive ha pasado en otros países donde un individuo decide hacer una huelga de hambre y el Estado decide darle alimento, proveerle alimento, en el entendido de que el derecho a la vida es un derecho positivo, pero el derecho a la vida no te concede a ti el derecho a la muerte. O sea, tú quieres matarte de esa forma tan poco y que hace y que lacera tanto el sentimiento nacional, le dan nutrientes, aunque sea obligatoriamente. El sistema carcelario evita que un preso tenga correas y cosas punzocortantes, evitando que se pueda suicidar para que cumpla su condena. Sí. Está diciéndole que también tiene el deber de vivir para pagar. El deber de garantizarle la vida o no permitirle que esa persona... Hay muchos derechos que están en conflicto, muchos derechos fundamentales, y en la medida de lo posible nosotros vamos a tratar de contactar verdaderos especialistas constitucionalistas, sobre todo, para que nos expliquen cuántas situaciones se pudieran dar y qué el Estado puede exigir y qué no puede exigir y qué puede un tercero que siente que en el ejercicio de un derecho o de un prejuicio de un individuo se le está afectando su salud. Son debates importantes porque nosotros ya pudimos superar la obligación de ponerse la mascarilla. Eso fue un tema de debate que ya se logró imponer. Ahora, la mascarilla no mete sustancias extrañas al cuerpo de una persona, ni produce efectos adversos, ni pudiera producir afectación de la salud que pueden llevar inclusive hasta la muerte o hasta lesiones permanentes.